Vamos a empezar a ver el capítulo 5 que habla sobre los elementos tipo área. Vamos a empezar primero con la creación de espesores, ya que van a definir nuestros elementos área o nuestros elementos tipo shell o lámina y bueno, cualquier tipo que queramos darle. Luego vamos a la creación, vamos a aprender a crear losas. ¿Ya? ¿Qué tenemos para esto? Tres formas de crear losas, dependiendo de cómo queramos crearlas y cuál sea nuestra facilidad o nuestra prioridad para la creación. Vamos a ver estos tres tipos. Luego vamos a pasar a la creación de un cerramiento y vamos a ver las diferencias entre un cerramiento y una losa. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver cómo se comportan los ejes locales de los elementos área en general. Luego vamos a aprender a crear muro, que es el otro elemento área que nos está pendiente. Solamente es un elemento igual, pero de manera vertical. También vamos a aprender a crear agujeros tanto en muros como en losas. Para finalizar con la creación de elementos tipo área especiales, es decir, con formas especiales o irregulares que nos van a ayudar, por ejemplo, para el modelaje de eh, estructuras laminares. Vamos a empezar entonces con la creación de espesores. Lo vamos a ver en el siguiente. Vamos a espesores. La creación de espesores podemos encontrarlo en el menú estructura, propiedades, espesores. También ahí encontramos sección. Nos vamos entonces a espesor, que también lo encontramos en la parte derecha, herramientas de modelado, y nos aparece la conocida ventana de etiquetas. Vamos a borrar la existente, ya hemos borrado el espesor existente, y nos vamos a crear un elemento nuevo. Ahora vamos a empezar a crear, primero dándole un nombre a nuestro espesor. Vamos a ponerle losa 20, ¿sí? Vamos a crear una losa maciza de 20. Una cosa que no hicimos en secciones es colocarle color, lo dejamos en automático. Podemos dejarlo en automático ya que va a asignar colores diferentes a cada sección que vayamos colocando. Yo prefiero no colocarle ningún color. Ahora que si tienen alguna preferencia, le pueden colocar. Lo mismo sucede con las secciones cuando vamos creando barras, ¿no? Vamos a verlo. Acá tenemos la opción de color. Ya. Posteriormente vamos a seleccionar qué tipo de espesor queremos crear. Uniforme, variables en línea. Vamos a ver primero el uniforme. Luego definimos los puntos, que va a ser definido con 3 puntos. Ya, eso sí es que tuviera estas partes de aquí. Si tuviera activado variable en línea, variable en plano. Ya, entonces no definimos eso. Luego tenemos una opción parámetros de la actividad del suelo. Esto si estuviéramos trabajando con por ejemplo, una losa de cimentación, donde tenemos que definirle un coeficiente K para la elasticidad del suelo, ya que podemos darlo en base a parámetros del suelo. Podemos colocarle el valor directamente, que es el módulo del balasto, y bueno, en todas las direcciones, ¿no? Bueno, son opciones avanzadas que por ahora no vamos a utilizar ya que estamos creando una losa y no una losa de cimentación. Acá seleccionamos el material que le vamos a asignar, pongamos en concreto 210 que creamos y agregamos. Posteriormente, ahora vamos a ver la creación eh, ya de la losa, cuando creemos la losa, pero vamos a ir creando de una vez los espesores. ¿Ya? Este vamos a hacerlo losa 20, pongámosle PL
saber qué es variable según línea. Entonces, para hacerlo variable según línea, yo debo definir una línea que va a indicar en qué punto va a ser diferente el espesor de mi losa. Yo voy a definir, por ejemplo, la línea del centro. Ya he definido estos dos puntos. ¿Y cuánto va a tener en ese espesor en esos dos puntos? Que tenga, por ejemplo, 30 centímetros. ¿Ya? Y esta va a ser mi losa BL. Vamos a crear también la losa variable en plano, ¿ya? Donde no cambia gran cosa, TP vamos a ponerle, solo que en lugar de definir una línea, voy a definir 3 puntos, lo cual me va a variar un plano completo, ¿no? Y solo un punto lo va a mantener en el espesor original. Vamos a definir entonces estos puntos, ¿sí? Borramos los que ya existían y defino 3 puntos. Ya, también lo dejamos con un espesor 30. Ya, de esta manera agrego esta losa y tenemos 3 espesores de losa. Creación de losas, o desde aquí la herramienta losa de planta. Vamos a abrir todas nuestras opciones. En la primera opción debemos seleccionar el espesor que nos va a escoger un material y escoger el modelo de cálculo. El modelo de cálculo que define la forma de análisis de nuestro losa de planta. Vale, vamos a pegarlo hasta aquí, que se vea mejor. La losa de planta, perdón, el modelo de cálculo, que tenemos diferentes opciones como para hacerla como diafragma rígido, como elemento lámina que es un shell, como un tablero distribuidor de cargas en una dirección o en dos direcciones. Luego, esto podemos crear nuestro propio modelo de cálculo ejecutando las opciones que aquí se presentan, dándole a estos 3 puntos que me lleva a la ventana del modelo de cálculo. También podemos acceder a esta por medio de la herramienta de malla de elementos finitos en la opción modelo de cálculo de panel. No vamos a ver mucho detalle sobre esto porque pertenece más al análisis de la estructura, pero sí vamos a continuar con el método de generación. Simplemente aquí yo debo seleccionar cómo quiero crear mi losa. Dependiendo de eso va a cambiar mis opciones de geometría. La más compleja que tal vez en contorno, donde podemos crear líneas y arcos para definir mi losa. Podemos activar o desactivar que sea una losa horizontal y al final, si es que tuviéramos arcos, crearles una discretización, o si tuviéramos esquinas, redondear estas esquinas según un radio determinado. Vamos a crear simplemente un rectángulo que nos pide definir el plano y 3 puntos, plano de XY, y definimos gráficamente los 3 puntos. ¿Ya? ¿Con qué losa? Losa 20. Ahora, queremos ver el espesor de esta losa. Nos vamos a atributos, paneles, espesores, ya está activo. Entonces, ¿por qué no se ve? Probablemente tenemos un error al crear nuestra losa. Ahí está, nuestra losa le pusimos espesor 0. Agregamos, desea modificarlo, sí, le ponemos que sí lo modifique y lo volvemos a asignar. Ahora sí podemos ver el espesor de nuestra losa, ¿no? Este es un efecto solo visual. Si yo le quito estos paneles, el espesor no se va a ver, ¿no? Pueden tenerlo desactivado, por defecto está desactivado en el programa. Ahora vamos a borrar nuestra losa para ver el segundo método de creación de losas, que es un poco más sencillo. Para este debemos irnos a la vista proyección y seleccionamos aquí en la parte inferior, que no lo hemos descrito mucho, podemos seleccionar diferentes los ejes, si es que estoy en una vista correspondiente, como por ejemplo XZ, XY, XZ, por ejemplo. Acá puedo seleccionar los ejes, en YZ los otros ejes correspondientes. Bueno, en la vista proyección vimos que se ven las plantas, entonces en la parte inferior puedo seleccionar las plantas respectivas. Solo tenemos modelo en la planta 1, por lo cual nos va a aparecer solamente aquí.
Ahora vamos a ver el otro método de creación de plantas, que es únicamente, nos vamos al menú estructura y paneles. Ya también podemos ubicarlo desde aquí, definición de la estructura, la opción paneles. Ya, en la opción paneles es muy similar a lo que vimos de planta, pero no definimos la geometría, simplemente seleccionamos algo ya existente. Tenemos dos opciones para esto. Podemos crear el panel o un hueco. ¿Ya? Vamos a ver luego en la creación del hueco. Un punto interior, definimos un punto interior de este. O una lista de objetos que ya estén creados. Estos objetos deberían ser objetos área, pero que no sean paneles. Exactamente, paneles se refiere a un objeto ya con espesor. Un elemento área puede ser solamente uno de estos objetos que no tienen una propiedad específica. Luego debemos definir el armado, bueno, que es más para el diseño de la estructura. Esto podemos crearlo cuando diseñemos estructuras. Pongamos de cualquiera, no es importante por el momento. El material, vamos a ponerle el espesor. En esta ocasión vamos a ponerle este otro espesor que habíamos creado y vamos a dejarlo en lámina, ¿ya? Que sea el modelo de cálculo de lámina. Y simplemente punto interior, y defino un punto interior que me encierra en las vigas. Automáticamente Robot va a reconocer los puntos de los paneles y me va a colocar los nudos, ¿no?, de este según vea conveniente y según la geometría de vigas que lo han definido. Si me voy a la vista, voy a ver el espesor, ¿no? Me parece que hay un error en el espesor, vamos a revisarlo. Habíamos definido una losa 30 y losa 30, ya. El error aquí está en que habíamos creado una línea intermedia, ¿no? Justamente por eso me ha creado un punto en el medio. Lo que debemos definir realmente, vamos a cambiar los puntos aquí. No definimos una línea con un espesor diferente, porque acá le estemos definiendo un punto en la línea con espesor 30 y otro punto también con espesor 30. Pues lo que debemos hacer es definir aquí un punto con un espesor diferente al otro para que se dé la variable, ¿no? La variable. Por ejemplo, le defino el espesor 50 aquí y 20, ya para que se note más. Y voy a definir el primer punto, y borrando esto, el primer punto aquí y el segundo punto acá. Le doy agregar, sí, ya está agregada mi losa y la vuelvo a asignar. Ya, ahora sí podemos ver el cambio de espesor, ¿no? Según los puntos que definimos, 50 que es aquí y 20 centímetros en el lado izquierdo. Obviamente, como hemos definido solo dos puntos, la losa se mantiene en esa inclinación. Esto me definiría una pequeña pendiente. Ahora vamos a borrar nuestra losa para crear otra con el último método de creación. Este método es creando primero un objeto. ¿Ya? Bueno, no me aparece aquí. Vamos desde el menú estructuras, objetos, polilínea contorno. Vamos a crear un contorno. ¿Ya? Al definir un contorno, nosotros es como también podemos crear una losa o una losa, ¿no? Esto, si se dan cuenta, es idéntico a la parte de creación de losas. Entonces definimos un contorno, le ponemos una línea, vamos a definirla esta vez como contorno. ¿Ya? Bueno, no tenemos la opción como antes para hacer un rectángulo o un círculo, ya únicamente el contorno. Entonces voy a colocarle la opción contorno, ¿no? Estas opciones línea y polilínea no tienen nada que ver, no me van a ayudar a la creación de elementos tipo área, sino elementos tipo línea, como cuando vimos la viga curva. Hoy voy a contorno y le voy a colocar en la parte inferior donde dice panel. ¿Ya? A la par que yo creo el contorno, también podría crear barras, ¿no? Es decir, las líneas que definen el borde de mi losa. ¿Ya? Esta es la opción, por eso es un tanto diferente. Y ya si tuviera arcos de mis líneas,
pudiera darle una discretización. Recordemos que si yo creo vigas y losas, también podría realizarlo ambas, ¿no? Ambas con una discretización. Vamos a crear el contorno mediante esta vez todos los puntos y se ha creado mi losa. Ahora, ¿qué panel se escogió? El que yo tenía escogido aquí, ¿no? El que yo tenía seleccionado acá. Podemos cambiarlo, vamos a cambiarlo a esta BP, ya que también le habíamos asignado de manera incorrecta. Le habíamos puesto 30 todo. Vamos a asignarle, por ejemplo, a un punto 20, a otro punto 40 y a otro punto 60 para que se pueda ver el cambio de espesor. Podemos ver como un punto es pequeño, otro va creciendo y el último punto es el más alto, ¿no? Eso define un plano. Entonces hemos visto esta otra manera de creación de losas. Vamos, por ejemplo, a ver, eh, volvemos a objetos polilínea y vamos a crear barras. Bueno, cuando creo barras no puedo crear el panel. Ojo, si estoy creando barras, entonces solamente puedo definir borde, ¿no? Solamente el borde. Ya no podría crear, pero bueno, se podría hacer paso a paso. Primero la creación de barras y luego la creación del panel. ¿Ya? Entonces hemos visto tres métodos para crear losas. Ya depende de ustedes y de los requerimientos, claro está, cuál se va a utilizar para crear. Vamos a ver en este video un poco sobre los ejes locales de las losas. Vamos primero a cambiar el espesor de la losa que habíamos creado. Seleccionarlo. Vamos a crear, por ejemplo, la nervada para que se vea que lo que me está representando es el espesor efectivo, ya que es el espesor que va a tomar para el cálculo. Ya no tanto las nervaduras que habíamos colocado, solamente es para un tema de cálculo de pesos, no lo va a tomar en el tema de rigidez. Bueno, mejor le asignamos la losa 20, que es la uniforme, y vamos a aislarla. Todavía no habíamos visto esta opción. Seleccionamos la losa y nos vamos aquí a editar subestructura en una nueva ventana. ¿Ya? Esto aísla nuestra losa para que podamos verla solo a esta. Vamos a activar ejes locales y podemos ver cómo están distribuidos. Siempre el eje Z va a estar perpendicular a la cara de la losa y los otros ejes en los sentidos opuestos. Ya la dirección del X y el Y es lo que yo puedo modificar cuando puedo variar estas dimensiones del losa. Por ejemplo, vamos a variar, nos vamos a estructura, características adicionales y buscamos, vamos a propiedades, orientación del sistema local de los paneles. ¿Ya? En robot estructural a los elementos área se les conoce como paneles, elementos área que tienen una asignación de modelo de cálculo, se les conoce como paneles. ¿Cómo invertimos la orientación del sistema local? Bueno, tenemos estas dos opciones, ¿no? Invertir la orientación del sistema local Z. ¿Ya? ¿Qué significa? Yo simplemente si le doy clic aquí y selecciono mi panel acá en la parte inferior, le doy aplicar y se cambia el Z, ¿no? El rojo, que es el Z, se cambia de sentido. Vamos a volver a aplicar y lo vuelve a cambiar. Luego, si queremos cambiar ya el eje X, vamos a tener que mover esto de aquí, ¿no? Le quitamos el Z y definimos esta segunda opción que dice definir la orientación del eje X del sistema local en el sistema de coordenadas. Pongo cartesiano y le voy a colocar un vector. Lo que vamos a hacer es definir la dirección de nuestro eje X, que es el azul, ¿no? Entonces le pongo aquí en vector, me coloco en vector y defino un vector. Vamos a colocar un vector opuesto al que tiene. Por ejemplo, desde aquí hasta el otro punto medio que vendría a ser aquí. Si le doy a aplicar,
vemos que la dirección X ha cambiado y se ha ido en este sentido, respetando el punto final, inicial y final, para darle el sentido también. Entonces, de esta manera podemos nosotros cambiar el sentido de nuestra losa. A continuación vamos a ver un poco de lo que son los cerramientos. Tenemos dos opciones para crearlas. Una es mediante lo que habíamos visto ya, un contorno. Si yo defino un contorno y le pongo acá cerramiento, me va a crear un elemento cerramiento. El elemento cerramiento es un elemento que, como podemos ver, no tiene muchas propiedades mecánicas, no tiene un espesor, no tiene modelo de cálculo, solamente sirve para transmisor de cargas. Es decir, yo puedo colocarle cargas área aquí y las voy a transmitir hacia las vigas. ¿Ya? Es un elemento muy útil para transmitir cargas de viento, para transmitir cargas de gravedad. Vamos a borrarlo y vamos a ver el otro método de creación, que es simplemente yéndonos a estructuras y directamente cerramientos. Las opciones de creación son idénticas a las de losas de planta, así que vamos a hacerlo de manera rápida. De esta manera yo ya he creado mi cerramiento. ¿Ya? Ahora, en el cerramiento sí es importante ver la distribución de cargas, el sentido de la distribución de cargas. Para esto nos vamos a ir a proyección y vamos a ver aquí el sentido de la distribución de carga que está en este lado. Ya, si yo pudiera cambiarlo aquí colocando One Way Y, ya se dan cuenta que ha cambiado la distribución de carga, o ponerlo en ambos sentidos, ¿no? Ambos sentidos. Ahora sí, y si yo quisiera ver esto en vista también, es solo cuestión de configurar nuestra visualización de atributos. Puedo irme a paneles y que se muestre la dirección, de aquí, dirección de la distribución de carga. Clico y ahí está la distribución de carga. Voy a seleccionar nuevamente One Way X. Otra manera de cambiar esto es cambiarlo el sistema local. A ver, no sé si es muy... Vamos a probar si es óptimo utilizarlo para cerramientos. Nos vamos a propiedades. Ya hemos visto la orientación del sistema local. Y vamos a definir el eje X. Está en este sentido, justamente donde me indica. Vamos a hacerlo en el sentido opuesto. En el panel 9 está bien, aplicar. Sí lo aplica, ¿no? También es funcional para cerramientos. Al cambiar yo mi eje X, he cambiado también el sentido de la dirección de la carga. Entonces tengo esas dos opciones, una mediante esta parte de aquí. En el caso de paneles, más bien, es necesario, vamos a ver, vamos a seleccionar el objeto, vamos a crear un panel, paneles, vamos a ponerle lista de objetos, y bueno, voy a trasladar este objeto. A ver, creo que no me lo está reconociendo. Ahí está, objeto 9, agregar. Ya he transformado mi cerramiento en una losa. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, si activamos la dirección de cargas, que le habíamos... No, si está activa, no me está apareciendo. A ver, vamos a la proyección, ahí está. Mejor lo vemos ahí. La dirección de cargas está en dos sentidos, ¿no? Porque es una lámina. Para yo cambiar esto, podría poner este tablero unidireccional. Y bueno, vamos a modificar un poco aquí la visualización de paneles para que se vea solamente la distribución de cargas, no la dirección de armaduras. ¿Ya? La distribución de cargas entonces está en el eje X. Si yo activo mis ejes locales, veo que X está en este sentido. Entonces la única manera, si yo quisiera cambiarle el sentido a un panel, es haciendo la rotación de ejes locales, como habíamos visto. No hay otra manera, ¿no? Ya que ahí está la dirección, ¿no?
ya que no me presenta como en el cerramiento la opción de cambiarlo de la otra manera. No, obviamente si yo cambio el modelo de cálculo a lámina, no me va a respetar esto y va a ser un cálculo del elemento shell. Vamos a pasar ahora a la creación de muros. Los muros únicamente disponemos de esta herramienta muros. ¿Ya? Esta herramienta nos ofrece esta ventana que es muy parecida a la ventana de columnas y también a la de vigas, ¿no? Es como una combinación de la creación de ambas, ¿no? Recordemos que cuando creábamos vigas definíamos dos puntos que definen la viga. Cuando creamos columnas era importante saber si está el filtro de plantas, en qué planta estamos, y definir también solamente un punto que define la altura. En el caso de muros tengo que definir dos puntos, ver también si está el filtro y realizar hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Dependiendo si está el filtro o no, pero esta vez con dos puntos, ¿no? Entonces es como una combinación de ambos, la ventana. Entonces lo primero que debo hacer para crear un muro es seleccionar mi espesor adecuado. Yo había creado uno de muro 25. Vemos que está activa filtrar las plantas de la estructura. Estamos en la planta 1. Colocamos un punto de inicio, siempre va a ser hacia abajo, reconoce la altura de 3 metros, punto 1 y punto 2, y me ha creado el panel que es un muro, ¿no? Si nos acercamos a la parte de abajo, también me ha creado un apoyo lineal, ya que no habíamos visto mucho sobre esto. El apoyo lineal lo encontramos aquí, que se asigna de la misma manera, ¿no? que el otro tipo de apoyo, con la diferencia de que este se asigna al contorno, al borde del muro, ¿no? Entonces lo asigno ahí, apoyo empotrado, no al punto como era en el otro caso, pero se comporta de la misma manera. Lo que va a hacer este apoyo es, al dividir los elementos finitos, va a considerar en cada división un apoyo nodal. Esta es la manera de creación de muros. Ahora también se podrían crear muros creando, como habíamos visto, paneles, ¿no? Solo que no mediante puntos, sino mediante selección de barras, de elementos, ¿no? Podría crear yo un objeto de contorno. Vamos a verlo de manera rápida. Y luego asignarle un panel. Selecciono el panel. Puedo seleccionar 11 y le doy a agregar. ¿No? También este es un elemento muro, ¿ya? Es decir, es un elemento área, ¿no? Que tiene propiedades. Solamente tendría que cambiarle el espesor a muro 25 para que se comporte como tal. ¿Sí? Esta es la manera entonces en la que definimos el muro. Si hemos creado ciertos muros, vamos a borrar este de aquí. Vamos ahora a hacer la creación de huecos en los muros. Para esto podemos hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo uno colocando un agujero en la losa, que también podríamos hacerlo un muro, porque ya hemos visto que una losa y un muro son en sí lo mismo, con la única diferencia ya de sus propiedades y cómo está su posicionamiento. Entonces hay una manera de crear un hueco común, y hay otra que es solamente para muros, que es esta herramienta que está en el lado derecho, en el modelado de herramientas, que se llama hueco. Estructura también la encuentra acá en huecos. Ya, lo que hace este es crear un elemento que le hace un hueco a un muro. Entonces, y este es más específico porque puedo definirle bien su ubicación. Por ejemplo, vamos a crear una ventana, por ejemplo, una ventana que me va a definir eh, el hueco en este elemento. Acá voy a elegir mi punto de inserción del hueco, ¿no? Que es un rectángulo, no un cuadrado. Voy a ponerle que sea el medio, o mejor que sea el punto de izquierda inferior, punto izquierdo inferior. Voy a darle una distancia a esto, pongámosle por ejemplo 2 metros de largo por
eh, 1,20 m de alto. Bueno, debería ser más, 1,50 m de alto. Y aquí vamos a definir un punto de referencia a partir del cual se va a insertar. Por ejemplo, hagamos este punto. Y a partir de este puedo definir gráficamente la ubicación eh, de mi ventana. Acá lo he puesto al revés, ¿no? Debería ser unos 50 acá y 2 metros de largo, ¿no? Que es lo que quería realmente. Acá ya gráficamente puedo definir, o puedo irme aquí y escogerle yo las distancias, ¿no? Es decir, desde mi punto de inserción, que era la esquina inferior izquierda, cuánto quiero que tenga de distancia hasta el punto de referencia que había colocado, ¿no? Pongámosle 80 centímetros en X y en Y, no, mejor 80 centímetros en Y y en X 1 metro. Ya te doy a aplicar y se genera el hueco. Ya le hemos hecho un hueco a nuestra losa, a nuestro muro, perdón. Y ahora vamos a ver rápidamente cómo es realizar un hueco en la losa. Para esto nos vamos a ir a la ventana de proyección y vamos a crear un objeto contorno. Vamos a ayudarnos de la cuadrícula para crear uno pequeño. Y ahí podemos editar la cuadrícula para dar las dimensiones que queramos. Y rápidamente nos crea un hueco. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, por defecto venía activa la opción contorno-hueco. ¿Ya? Entonces rápidamente le ha creado el hueco a eh, a este elemento. Ahora, sin importar la forma de creación, si nos vamos de nuevo al 3D, ambos elementos han sido reconocidos en nuestro inspector de objetos como huecos, ¿no? El hueco 1 y el hueco 2 podemos aislarlos y podemos ver, ¿no? Sin importar la manera en la que se han creado, que han sido diferentes. Para concluir, vamos a hacer la elaboración de formas especiales de área, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a objetos, podemos seleccionar una forma especial que podría ser un cubo, ¿no? Donde simplemente tenemos que crear, ¿no?, los lados de este, definiendo su área, su alto, ¿no? Y vamos a ver más o menos, ¿no?, con 4 de sus lados llenos, ¿no? Si seleccionamos esto, podemos ver que es un objeto panel. Podríamos asignarle un modelo de cálculo tipo lámina. Para hacer esto de manera rápida. ¿Qué otro objeto podemos ejecutar? Tenemos la opción de ejecutar, por ejemplo, un cilindro, donde, por ejemplo, de igual manera podemos usar, vamos a usar este centro de radio y la definición de una altura. Aquí lo más alto, bueno, vamos a darle esto acá, ¿no? Y de igual manera me ha creado si yo lo selecciono, ya vamos a seleccionar el cilindro en sí, y del mismo modo puedo seleccionarle un modelo de cálculo lámina. Ya vemos un poco de las formas raras que podemos crear en Robo. Otro podría ser
el cilindro. Definirlo con centro y radios, mucho mejor. Algo rápido, y ahí está. Igual un modelo de cálculo de lámina. De esta manera es muy sencillo, ¿no? Solamente tengo que visualizar cómo crear la forma y al no activarle nada, simplemente ya le estoy creando la forma, ¿no? Vamos a ver que es justo, efectivamente es un objeto lámina, ya, pero solamente me hace el contorno. Ahora, si quisiera hacer otra forma diferente a las que me ofrece Robot Structural como opciones, como alternativas, podría realizar también una a mi gusto. Vamos a irnos, por ejemplo, a la vista XZ y acá vamos a realizar una polilínea. Me voy a estructura, ya hemos visto cómo hacerla, polilínea, y voy a dibujar una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, en forma de arco, este mejor. Claro. Ahí está, hecho una polilínea. Ahora vamos a ir a la vista 3D y vamos a irnos a esta opción de estructura, objetos, y vamos a ir a buscar revolución. Cabe la posibilidad de que esta herramienta no esté activa, entonces iríamos, como hemos visto en videos anteriores, herramientas, adaptar, personalizar menú, busco la opción de estructura, objetos, y ahí voy a encontrar revolución, extrusión según líneas, lados activos, incluso yo tengo otras desactivadas, probablemente lo tengan así. Ya vamos a activar solo revolución, vamos a seleccionar esa opción y vamos a darle un eje. Por ejemplo, voy a darle este mismo eje y no me está marcando un punto original. Vamos a irnos al plano XZ mejor. Ya, ahora sí, revolución. Acá voy a definir el eje en el que va a girar esa línea. ¿Cuántos grados? Pongámosle por ejemplo 180 grados. ¿Y cuántas divisiones va a tener esa línea? Es decir, a lo largo de su área, ¿no? Es bueno definirlo, por ejemplo, unas 10 para que sean cada 18 grados. Y bueno, que se mantenga en la misma escala para que no crezca la figura. Le doy clic y vamos a ver que se ha creado un panel. Ya es un panel lámina, modelo de cálculo lámina, y vemos que tiene una forma diferente. Con esta opción de revolución podemos crear formas diferentes, ¿no? Formas distintas, y puedo, por ejemplo, causarle ya su división de elementos finitos. Voy a generar una malla local en este elemento. Vamos a esperar a que el programa lo realice esta acción. Perdón, aquí. Y ahora sí, bueno, no se puede apreciar. Vamos a activar esto, ahí está, ¿no? Ya he generado la malla local. Entonces sí podemos ver que efectivamente es un modelo de cálculo. Ya, obviamente, al crear estas formas vamos a tener que darle los apoyos adecuados. Con esto estaríamos terminando este capítulo de elementos